Hay una frase que dice que no es como comienzas, sino cómo terminas. Y el libro de Eclesiastés, en su capítulo 7 y su versículo 8, lo afirma cuando el sabio Salomón dice que mejor es el fin del negocio que su principio. También el escritor Max Lucado, en uno de sus libros titulado Como Jesús, a quien debemos imitar, dice una frase que ministró mucho mi vida y es que Dios te ama como eres, pero no quiere dejarte como estás. La palabra de Dios nos habla del crecimiento de aquellos que hemos decidido seguir nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que para poder ser herederos de la vida eterna tenemos que madurar, crecer para poder obtener ese galardón eterno. Pero el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y su verso 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y hoy es un buen momento para meditar en este versículo. El apóstol Pablo comienza hablando a los Gálatas y a nosotros también diciendo: oh Gálatas, insensatos. Y la palabra insensato es falta de inteligencia o de sabiduría. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La palabra fascinó también significa quien nos hechizó para que no obedeciéramos la verdad. Y si bien es cierto, cada vez que comienza un año, la gran mayoría propone en su corazón. Muchos lo escriben en una agenda o en un papel, sus muchos deseos y resoluciones para el año por venir, si es que es la voluntad que lleguemos a él o que lo podamos disfrutar. Y dentro de todas esas metas y anhelos que tenemos, aquellos que hemos conocido a Cristo y que hemos decidido entregarle nuestra vida, nos proponemos serle más fieles, nos proponemos obedecerle, tomar la cruz, que es hacer su voluntad y servirle todos los días de nuestra vida. Y también nos proponemos que vamos a desarrollar las disciplinas espirituales como la oración, la palabra de Dios, que vamos a crecer más en la gracia de Jesucristo y vamos a estar más cerca de Él. Pero también, si bien es cierto, esas resoluciones muchas veces se quedan en papel o se quedan en palabras que se las lleva el viento, porque pasados los días y los meses nos vamos descuidando y al final del año nos damos cuenta que habiendo comenzado siendo tan espirituales, con tantos anhelos y deseos de servir a Dios y obedecerle, hemos terminado en la carne. Que la mayor parte del año la hemos invertido en las vanidades de este mundo. Que la mayor parte de los días lo hemos utilizado para los afanes y para las cosas temporales de esta tierra. Y sí, se hace necesario que tomemos la decisión todos los días, no solamente al principio del año, todos los días, pero también al comenzar un nuevo año, ser fieles a Dios, tener un compromiso cada vez más fuerte para con el único que puede salvarnos, con el único que está con nosotros en todo momento y circunstancia, todos los días del año que hemos vivido y que vamos a comenzar a vivir. Entonces, esta pregunta que el apóstol hace es para nosotros hoy. ¿Comenzaste
en el espíritu, pero ¿cómo estás terminando el año? Y déjame decirte que ir a la iglesia no quiere decir que tú seas espiritual, es parte de tu vida espiritual, una parte muy integral, una parte muy necesaria, porque ya mucha gente hasta tiene el ir a la iglesia como algo que no es necesario. Sin embargo, la palabra de Dios nos exhorta a hacer esto cuanto más vemos que aquel día, el día del Señor, el día en que Dios viene a arrebatarnos, se acerca. Tampoco leer la Biblia te hace más espiritual si no la pones en práctica. Ni el orar mucho ni el ayunar mucho si no obedeces a Dios. El Evangelio de Jesucristo, el verdadero, es muy claro y hay un precio muy alto que pagar para ser seguidor de Jesucristo, porque el mismo Jesús, cuando nos invita, nos llama a renunciar a todo. Sí, usted escuchó bien, a todo hay que renunciar si es que queremos terminar en el espíritu y no en la carne. El Señor también nos llama a no conformarnos a este siglo. Estamos ya en los últimos días. Estamos en los tiempos peligrosos, malos, donde la maldad día con día se multiplica más y más. ¿Sabe por qué? Porque el amor de muchos, recuerde que Dios es amor. Usted que dice que tiene a Dios en su corazón, si usted no tiene amor, usted no tiene a Dios, porque Dios es amor. Pero dice la palabra que la maldad se multiplicaría porque el amor de muchos se iba a enfriar. Sin embargo, hay un remanente que ha decidido permanecer en amor y fidelidad al Señor. Un remanente que sabe que el amor es la fuerza más grande de esta tierra, porque es el mismo Dios en nuestros corazones. Si no tenemos amor, entonces tenemos maldad en nuestros corazones y debemos revisarnos. Este no es un camino de subida y bajada, esto es un camino de permanecer. El apóstol Pablo también dice, todos corren en el estadio, pero uno solo se lleva el premio. Millones dicen ser hijos e hijas de Dios, pero están muy lejos de obtener el galardón eterno. Pero el apóstol dice, corran, avancen, vivan, dispónganse a vivir de tal manera que obtengan el premio. Y Jesús fue muy claro cuando se refirió a la vida cristiana. Él dice, todo aquel que quiera ganar su vida, la vida eterna, tiene que perder la vida carnal y terrenal. O sea, en este camino hay que perder para ganar. Contrario al mundo, el mundo entiende que para poder obtener cualquier éxito, tenemos que ganar. Pero aquí es lo contrario, aquí tenemos que perder. Pero, ¿perder qué? Perder los deseos por las cosas de este mundo, perder la fuerza y la pasión por la carne, que es nuestro peor enemigo, para así obtener un reino inconmovible, incorruptible, que es algo real y que Dios prometió para aquellos que corren correctamente. Pero también en Filipenses su capítulo 3 y su versículo 13, el apóstol Pablo dice, yo tengo todas las cosas por basura, porque conocí a Cristo y entiendo que todo lo que hay en este mundo es basura. Y déjeme decirle algo, hasta que usted no entiende el llamado de Cristo, que muchos creen haberlo entendido, hasta que usted no entiende que su peor enemigo no es una persona, es su propia carne, sus deseos, sus pasiones mundanas. Usted va a vivir un evangelio que no es el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo dijo, yo mi estatus, todos mis conocimientos, todo lo que yo pude haber sido, yo lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando usted conoce verdaderamente a Cristo, las bagatelas de este mundo a usted no le llaman la atención.
a usted no le interesan, ni usted invierte tanto tiempo en las cosas terrenales, porque sí, ok, estamos en esta tierra y Dios nos permite disfrutar muchas cosas, pero cuando usted ha muerto a usted mismo para vivir para Cristo, usted ve las cosas temporales de este mundo como basura, como lo decía el apóstol Pablo. Mientras usted le da valor a lo terrenal, usted todavía no ha muerto completamente, como nos llama el Señor, a morir a las cosas terrenales. A hacer morir lo carnal en nosotros para poder terminar bien la carrera y poder terminar bien en el espíritu. Y déjeme decirle algo más. Cuando decimos que no es como comenzamos, sino como terminamos, el hecho de que termine un año y vuelva otro y vuelva y termine, estamos hablando del fin definitivo de nosotros. Sea que seamos llamados antes del arrebatamiento de la iglesia, o sea que seamos arrebatados. Ese es el fin de todo ser humano, cuando muere, cuando ya parte de esta tierra. Por eso usted no puede hacer resoluciones de año nuevo y bueno, si no las cumplí, ok, el próximo año yo vuelvo y hago resoluciones. No, 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 no. Esto es un asunto de día a día. Hay muchas personas que creen que porque tienen 5, 20, 50, 30 años en el Evangelio, ya por eso ellos son merecedores del galardón. No, esto es un asunto de día con día, de hacer morir lo terrenal en nosotros a cada momento, de vencer las tentaciones del maligno, de correr y avanzar, velando y orando, como dijo el Señor en Mateo 26:41, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y este es un versículo y una exhortación del Señor muy atinada. El Señor dice, velen, oren, porque yo sé que ustedes están dispuestos a obedecerme y a seguirme, pero la carne es débil. De la única manera que tú y yo vamos a derrotar ese enemigo que se llama la carne es velando y orando, montando guardia en nuestras debilidades y en nuestros deseos carnales que batallan contra la fe en Cristo Jesús. Y ya nos queda poco tiempo. Ni siquiera sabemos si tenemos un mañana. Entonces el Señor nos dice, la única solución para ustedes perseverar y correr de manera que obtengan el premio es velando y orando. Esa disciplina espiritual que se ha descuidado tanto, porque los afanes de este siglo y las mismas cosas de la carne nos impiden velar y orar como debemos. La mayoría de la gente anda deprisa tratando de obtener bienes materiales, de obtener cosas terrenales y no tienen tiempo para buscar a Dios. Meditemos cuántos días, cuántas horas de este año que está terminando hemos invertido por la causa de Cristo. Hemos invertido en la presencia de Dios. ¿Cuánto hemos nosotros crecido espiritualmente? ¿O realmente hemos decaído espiritualmente? ¿Cómo está nuestra fe tan necesaria para estos últimos días? Al día de hoy. Y hagamos todas estas evaluaciones a través del espejo de la palabra de Dios. Y no nos dejemos hechizar por un evangelio barato, fácil, sin lágrimas y sin precio, porque eso no fue lo que dijo Jesús. Él dijo, ustedes van a sufrir, ustedes van a tener que negarse a sí mismos, pero no se preocupen que yo voy a estar con ustedes. Se nos acaba el tiempo. Cristo viene ya. Tú que has empezado esta carrera y que quizás te has caído o que quizás no has cumplido con tu palabra delante de Dios, hoy Dios te da una nueva oportunidad. De ti depende si la vas a aprovechar. Dios nos llama a mantenernos firmes, anclados por la fe en Él, parados sobre la roca inconmovible que es Cristo, porque los vientos de tormentas que se avecinan y que ya están sobre la tierra van a derribar
a muchos. Pero aquellos que han decidido estar firmes en el camino de la fe podrán vencer. Es momento de evaluar hasta dónde el Señor nos ha ayudado a llegar. Y si bien es cierto que debemos olvidar lo que queda atrás porque ya no hay remedio para lo que hicimos, ya no podemos hacer nada con el ayer, solamente usarlo como experiencia para no repetir los mismos errores. Pero si bien es cierto que no podemos regresar al pasado, sí tenemos un presente en el cual debemos construir sobre el fundamento firme, el único fundamento firme, que es Cristo. Porque la Biblia dice que la obra de cada uno de nosotros será probada por fuego. Y si sobre el fundamento que es Cristo nosotros hemos puesto cosas materiales, terrenales y carnales, la obra de cada uno se manifestará en aquel día que viene sobre la tierra. Se aproximan días donde las tentaciones, y al hablar de tentaciones no estoy hablando de lujuria, de pasiones desordenadas solamente, estoy hablando de la mentira, estoy hablando de la murmuración, del chisme, estoy hablando de la idolatría. El enemigo viene con todo. No hay por qué temer, pero él viene con todo. Porque mientras estemos en esta tierra, vamos a tener una guerra con el maligno. Y si usted no lo entiende, pues usted es uno de los que será arrastrado. Estamos en guerra. Y el infierno se ha levantado contra todos aquellos que de corazón, con sinceridad, han decidido seguir a Cristo. Quizás por eso estás atravesando por todo lo que estás atravesando, porque has tomado una decisión firme. Pues no temas, sigue adelante, que Dios ha prometido darnos el triunfo y pelear nuestras batallas. Pero aquellos que se amedrentan y aquellos que se conforman y aquellos que tienen miedo serán arrastrados por el camino del error, por el camino que el enemigo quiere que tú sigas para que no obedezcas a la verdad del evangelio. La palabra es clara y la palabra es la única verdad. Así que es momento de evaluar nuestras vidas, de evaluar esa decisión que un día tomamos. Señor, te entrego mi corazón, te voy a servir todos los días de mi vida. La palabra dice que es mejor no haberle conocido. Es mejor que no le hayas entregado tu corazón, que habiéndole conocido hayas vuelto atrás. Y no depende del que quiere ni del que corre, sino de Cristo, que tiene misericordia. Es tiempo de despertar del sueño y de la fantasía en la que hemos vivido. Y de decir, como decía el apóstol Pablo, no lo he alcanzado. Por eso no me puedo detener, no me puedo rendir, sino que debo proseguir al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque no son todos los que están, ni están todos los que son. Hay un precio que pagar y ese precio involucra hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Obedecer esta palabra, que es vida y es verdad. Así que, sin temor y confiados, entremos a este nuevo año, dependiendo del único que nos puede ayudar a permanecer firmes, que es Cristo. Usted, sus buenas resoluciones, vuelvo y le digo, no le sirven de nada. Si usted no aprende a depender de Cristo, usted no va a llegar ni siquiera a principio de mes. Es un día a día tomados de la mano con Él y obedeciéndole. ¿Cómo vamos a poder obtener la vida eterna? Esa vida eterna que en cualquier momento vamos a heredar aquellos que nos disponemos con todo el corazón a hacer la voluntad de Dios. Tú decides si vuelves a comenzar en el Espíritu, pero vas a terminar ya cuando mueras o cuando venga Cristo en la carne. Tú decides dónde quieres pasar la eternidad. Porque si te gusta tanto este mundo, esta tierra,
pues entonces eso es lo que tendrás. Pero si quieres heredar las mansiones celestiales, tú debes vivir de tal manera que obtengas esas mansiones eternas. Teme a Dios, apártate del mal y toma la decisión de seguir sin volver atrás. Y recuerda que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí, hay muchas batallas que enfrentar, pero Dios ha prometido estar contigo, darte la victoria, darte la salida y darte la fuerza para que puedas vencer. Recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de amor, poder y dominio propio. Tú eliges si tomas todo lo que Dios tiene para ti.